¿Será que algo que nosotros podamos ofrecer a Dios podrá agradarle a Él? Quien todo lo tiene, quien es perfecto, que nada le falta. Vamos a poder descubrir esta semana que cuando lo que nosotros le ofrecemos a Dios es nuestra obediencia sincera, es nuestro reconocimiento de que sus planes son mejores que los nuestros, eso sin duda dibuja una sonrisa en el rostro de Dios. Vamos a estudiar juntos este fascinante tema. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Gracias, queridos amigos, ya estamos junto a ustedes una vez más. Han pasado ya algunos días, estamos iniciando un nuevo capítulo de esta temporada, explorando el amor y también la justicia de Dios. Y bueno, ya conocemos a nuestro invitado, no es necesario presentarlo, incluso ya él es de casa, como él mismo lo dijo en primera instancia, en primer capítulo acá. Así que, Pastor Sergio, gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, muy contento de estar nuevamente acá en Nuevo Tiempo. Así, estamos felices también de contar con ustedes, confiando en que Dios está también sosteniéndoles, acompañándoles en momentos que pueden ser también de un merecido descanso, porque no, estamos en ese periodo del año en donde algunos ya han salido, están saliendo, u otros tal vez están regresando de unas merecidas vacaciones. Cualquiera sea el caso, agradecemos que ustedes estén también con nosotros. Vamos a orar, vamos a invitar la presencia de Dios, de su Espíritu, para que nos guíe en estos diálogos también en esta oportunidad. Oremos. Padre amante, gracias una vez más te damos, porque estás con nosotros, porque podemos contar con tu ayuda, con tu conducción. Que tu Santo Espíritu también pueda ahora manifestarse en medio y que al leer tu palabra puedan esa luz, esa sabiduría llegar a nuestro corazón, pueda no solo ser parte de lo que aquí meditemos y dialoguemos, sino que realmente se convierta en acciones, en tal vez nuevos rumbos para nuestra vida también, en donde podamos evidenciar y gustar este amor que tú nos ofreces. Lo pedimos, Señor, y desde ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, teníamos entonces en estas lecciones pasadas tal vez elementos fundacionales, ¿no es cierto?, del amor, el alcance, pero también entender que nos llega en la forma de un pacto, en donde, por lo tanto, ciertas condiciones están, ciertas respuestas son esperables de parte de nosotros. Y bueno, como parte de esas respuestas puede surgir la pregunta natural: ¿cómo sé que mi respuesta es la correcta? ¿Cómo sé que mi respuesta va en la dirección correcta? Finalmente podemos recordar que el ser humano pareciera que se ha especializado en entregar u ofrecer cosas a Dios que Él no ha pedido. ¿Cuántas religiones que son denunciadas como falsas? ¿Cuántas prácticas que se introdujeron dentro de la propia nación de Israel y de Judá fueron justamente por cosas que Dios nunca había pedido? Tal vez alguien podría decir lo que importa es la intención, pero también vemos que hay un límite ahí, porque mi intención puede estar siendo fruto de una porfía, de una rebeldía, camuflada tal vez, pero es diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Así que vamos a claramente querer explorar esto. Creo que la guía para esta semana justamente nos da esa oportunidad. Lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Hay una ilustración ahí, el primer día. Un padre que tal vez de manera muy fría dice, bueno, pero si este regalito que tú me traes, finalmente yo lo pagué. Y me acordaba justamente ahí como hace no mucho un regalo de cumpleaños que me hicieron mis hijas fue conmigo entrando con ellas a un negocio y ellas eligiendo algo para mí que yo luego pagué. Sin embargo, lo sigo mirando con cariño. Porque sé, ellas son pequeñas todavía, no tenían sus ingresos, pero querían ellas elegirme algo. Sin duda, Dios nos mira,
lo que le ofrecemos? ¿Cuándo es grato? ¿Y será que puede ser también algo ingrato o hasta desagradable frente a Dios? Bueno, aquí entramos a confrontar una imagen de Dios que la teología ha discutido por mucho tiempo y que tiene que ver si Dios, o de qué manera Dios se puede complacer, se puede agradar, puede reaccionar a cualquier cosa que nosotros le podemos ofrecer. Estamos hablando de un ser todopoderoso, de un ser que no tiene necesidad de nada. A veces yo confieso, yo soy muy malo para los regalos porque no sé, yo soy muy práctico, yo quiero hacer algo que sirva. Y no siempre lo práctico es lo mejor, digamos. Aunque como varones estamos acostumbrados al par de calcetines, ¿no? Es muy práctico. Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer en el caso de Dios? ¿No es cierto? Que yo pueda agradarle, que yo pueda hacer que Él pueda sacar una sonrisa, ¿no? Y a veces la imagen que nosotros tenemos es que en realidad nada, ¿no? Si ponemos a pensar de una manera, digamos, un tanto, digamos, pesimista, nada, porque en realidad no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios que Él ya no tenga, que Él ya no sepa, que Él ya no lo haya experimentado de alguna manera. Sin embargo, el Dios de la Biblia nos dice que de alguna manera Él se complace, se agrada, se deleita en esa relación con nosotros. No porque la necesite, ya hemos hablado, no porque Él tenga una falencia y que necesita suplirla con algo, sino porque su naturaleza es amor y el propósito para el cual nos creó es poder establecer una relación con Él. Entonces, esto de querer hacer feliz a Dios, ¿no? Y me gustó lo que tú mencionaste al principio, porque a veces uno tiene la idea de que cualquier cosa que nazca del corazón sincero es aceptable a Dios. Y no es tan así. Vamos a ver que Dios prefiere algunas cosas por sobre otras, ¿no? Hay algunas cosas que Dios se agrada más que otras. Obviamente Dios se agrada cuando nosotros hacemos aquellas cosas que Él nos ha dicho que son mejores para nosotros, ¿no? Pero aún así, el punto que esta lección quiere destacar es que contra lo que se pensó mucho tiempo en la teología, Dios sí tiene ciertas o experimenta cierto agrado, ciertas emociones. Hubo un tiempo en que se pensaba que expresar emociones era símbolo de debilidad. Todavía hay gente que lo ve así, ¿no? Que si tú expresas mucha emoción o te emocionas mucho con algo, eres una persona que no sabes controlarte, que no sabes, digamos, comportarte. En ciertos contextos, por supuesto, que puede ser así. Sin embargo, estaba esta idea, ¿no es cierto? Que los hombres no lloran. Es que claro, que los hombres no lloran, que no sé, el reírse de manera muy expresiva puede verse mal. Pero la imagen que nos presenta la Biblia es de un Dios emocional, un Dios que se agrada, que de alguna manera se deleita con nosotros. Y creo que ese es el punto que es bueno explorar esta semana y que nos presenta varios pasajes bíblicos para poder comprender eso. Sí, bueno, y uno de ellos es uno de los tal vez más conocidos de la Biblia también, tal vez después de Juan 3:16, probablemente tal vez viene la historia del hijo pródigo, o más bien del padre, ¿no es cierto? Que, ¿dónde está el énfasis aquí? ¿Está en el hijo o en el padre? ¿Ya? Sin embargo, la conocemos así. O en el hermano mayor. O en el hermano, que se quedó y que después no entendía ni participaba del gozo del padre al ver que este hijo había regresado. Pero sin duda hay gozo. Y lo que tú señalabas, esas emociones, esta idea de que en realidad el corazón sí se puede acelerar y que las emociones pueden estar cuando algo legítimo, correcto, que agrada a Dios ocurre. Conocemos esta historia. Es un misterio tal vez para nosotros, al menos a la luz de los detalles que se nos da aquí. Solo podemos inferir que tal vez la razón por la cual el hijo mayor no se alegra es porque él tenía una noción de su padre muy alejada.
No conocía a su padre. No viviendo lo con él. conocía, viviendo con él, trabajando con él. Y por lo tanto, ese desconocimiento respecto al carácter de su padre lo lleva a justamente no valorar la gracia, la misericordia que él está extendiendo a su hermano, al punto que ya lo deja de llamar hermano, le dice tu hijo, ¿no es cierto? Al final, este hijo tuyo que se empieza a desmarcar. Sin embargo, el padre le contesta, ¿no es cierto? Tu hermano ha venido, ¿no es cierto? Ha regresado. Él trata de mostrarle que ese vínculo sigue estando. Me parece que aquí no podemos pasar por alto. Hay cosas que traen gozo al corazón de Dios. Así Hay es. cosas que dibujan una sonrisa en sus labios. Y hay una cosa interesante, que en las 3 parábolas que aparecen en Lucas 15, termina con escenas de gozo. Justamente. Recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo que, hablando de estas escenas, decía, a Dios parece que le gustan las fiestas, decía, ¿no? Porque termina cada escena una fiesta, y hay varias parábolas que también mencionan fiestas, ¿no es cierto? Las 10 vírgenes, la de la fiesta de bodas, ¿no? Ahí a Dios siempre representa este encuentro de Dios con sus hijos como un momento de fiesta, un momento de alegría, porque Él se goza. Hay gozo en el cielo, dice, ¿no? Y el cielo, obviamente nos imaginamos los ángeles, nos imaginamos el trono de Dios, pero muchas veces el cielo es simplemente una manera de expresarse, una manera de expresar a Dios mismo, su carácter, de quién es Él, ¿no? Sí. Dios se goza con su pueblo. Dios se goza cuando hay arrepentimiento, cuando volvemos a Él, cuando nos encontramos con Él, y acá hay una clara demostración de eso, ¿no? De ese encuentro que Dios quiere tener con nosotros, y que Dios se deleita, ¿no? Se alegra cuando hay una respuesta de nuestra parte, ¿no? Por lo tanto, el amor de Dios no solamente es ofrecido de manera voluntaria por Él, como vimos en la primera lección, no solamente es una relación que Él espera que sea recíproca, sino que también es una relación donde de alguna manera Él se siente contento, gozoso de poder estar en relación con nosotros, ¿no? Y sin embargo, antes de ese gozo, Dios igual está retratado en este Padre que está expectante, que mira el horizonte, que no está quieto, que está inquieto. Si bien hay otros pasajes en la Biblia en donde tal vez podemos ver vislumbres de cómo es Dios, tal vez igual podemos ver cuando Daniel estaba en el foso de los leones. El rey no pudo dormir esa noche. Atento, pendiente. Creo que ahí también, aunque muy pálidamente, podemos entrever ahí, ¿no es cierto?, en esa expectativa, cómo Dios también está muy atento a sus hijos en los momentos de prueba, de dificultad, de donde Él también los sabrá librar. Claro, es un rey pagano y todo, pero ya no es extraño de que Dios llame a estos reyes también como sus instrumentos. De Ciro inclusive dice que Él es ungido, su instrumento. Lo mismo dice en su manera también de Nabucodonosor. Así que son pálidos reflejos también de cómo Dios actúa incluso en esos escenarios. Por lo tanto, este padre que mira el horizonte y que tan pronto ve a su hijo, sale, corre, se cuelga de su cuello. Claro, las escenas de alegría tal vez ahí se roban nuestra atención, pero esas emociones muy intensas también no las podemos pasar por alto. Dios no es indiferente en el sentido de decir, bueno, yo ofrezco mi amor, el que no quiere mi amor, bueno, él se lo pierde. No, esa es una noción muy nuestra. Dios no mira con ese grado de indiferencia o frialdad. No es displicente en el otorgar su amor. En lo absoluto. Ahora, la lección también nos habla de otro pasaje ahí que está en Sofonías 3:17, que complementa esta escena, ¿no? Dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Me gustó lo que menciona aquí la guía de estudio, de que en este versículo, en este solo versículo, aparecen casi todas las palabras hebreas para gozo, para alegría, ¿no? Es como tratar de retratar a Dios, vamos a decir, saltando de alegría por la redención de su pueblo, porque Dios está allí, gozoso, feliz, contento, celebrando que el pueblo de Dios ha sido redimido. Y aún así, si leemos el contexto de todo el capítulo, Dios sí ha tenido que mirar cómo su pueblo se rebeló
¿no es cierto? Versículo 11, con que te rebelaste contra mí, ¿no es cierto? Etcétera. Y ahí hay varios otros pasajes en donde él ve que no aceptaron su corrección, etcétera. O sea, Dios ha pasado por muchas emociones, digámoslo así, con su pueblo, desde el rechazo, desde que lo ignoran, desde que le dan la espalda, etcétera. Sin embargo, Dios, su anhelo es terminar en ese regocijo con su pueblo. Y es bonito ver como también el libro de Apocalipsis, que muchos lo ven así como algo muy tétrico, muy, muy terrible. Viene de igual estructurado el libro. Hay muchas estructuras que se sugieren, sin duda. Cada una de ellas puede ser válida en la medida que reflejan una cierta lógica dentro del libro, pero también se ha sugerido una en donde son las fiestas del calendario judío las que van estructurando el libro. Y esas fiestas apuntan a un regocijo al final. No, son solemnes muchas de ellas. Se entienden también como juicio en ocasiones específicas. El día de la expiación, sin duda, era un momento muy, muy solemne. Pero luego también eso da pie a la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? De las cabañas, en donde las familias salen, acampan, arman sus tiendas y realmente es una celebración. Así que sí, hay momentos en los que a Dios lo vemos expresando, hay una palabra, ira, ¿no es cierto? Hay momentos difíciles en la historia en donde Él tiene que intervenir y frenar las acciones del enemigo, etc. Hay momentos en los que Jesucristo también en Apocalipsis se nos presenta golpeando la puerta. Yo he estado golpeando la puerta, expectante, ¿me irán a abrir o no me irán a abrir? O sea, vemos muchas emociones, pero el libro finalmente termina en celebración. Me parece que Sofonías, la parábola que ya comentábamos. Hasta ahí lloro, ¿no? Dios se lamenta también sobre su pueblo. Así es. Jesús llora también al ver a Jerusalén, que por ahí también se va a mencionar. Y finalmente vemos que todo termina en gozo cuando hay una respuesta clara de alegría de parte, o sea, una respuesta positiva de parte de Dios, lo cual ocasiona la alegría de Dios. Me gustó esto que mencionaste de las fiestas solemnes, porque nos muestra que Dios quería que vivieran una relación con Él en un contexto de alegría. Hoy día nuestras festividades que tenemos en nuestros calendarios, cada país tiene sus feriados, ¿no? Acá en Chile, un feriado muy típico son las fiestas patrias en septiembre, ¿no? En otras partes, en julio, en mayo, estoy pensando en algunos países. También está Navidad, en Estados Unidos también tienen el Día de Acción de Gracias, que son momentos de familia, momentos de alegría. Pero es interesante que las festividades judías todas estaban relacionadas no solamente con la familia, sino con la adoración a Dios. Y qué lindo complemento, ¿no? Un momento familiar, de alegría, de gozo, pero con la presencia de Dios en medio de ellos. Así es. Y Dios no quería perderse las fiestas. A veces quizás en nuestras festividades nosotros nos olvidamos de colocar a Dios, ¿no? Y Dios también se goza con nuestras fiestas, con nuestras como que alegrías. Dios lo dejamos encasillado ahí en la iglesia o en ciertos contextos, pero no, Él quiere gozarse con nosotros. Tenemos este pasaje y varios otros, Él gozándose con su pueblo en la tierra, sin duda. Bueno, el tiempo vuela, Sergio, así que es momento también, queridos amigos, de hacer una pequeña pausa. Ya estamos junto a ustedes. Estamos de regreso junto a ustedes, queridos amigos. Gracias también por permanecer junto a nosotros. Y queremos, como ya es habitual en este segundo bloque, dedicar un espacio también para saludar, extender nuestra gratitud por su compañía, por las palabras que ustedes también nos expresan en sus comentarios, acompañando también el programa. Nos da un poco el panorama de a dónde estamos llegando, en donde ustedes también pueden gozar, acompañar esta programación. Tenemos saludos, por ejemplo, aquí que nos llegan desde La Paz, Bolivia, de parte de Brigitte Vargas. Un gran saludo también allí para nuestra hermana y amiga. Desde Perú, de la ciudad de Lima, también agradece estos comentarios de parte de lo que se realiza aquí. Nuestro hermano Celio Cabezas. Un gran abrazo también para usted, querido hermano. Y finalmente, desde el sector de Culiacán, Sinaloa, México, Lupita Cisneros. Su nombre me es familiar ya en los comentarios. Reciba también un gran abrazo de parte
de nosotros, de todo el equipo de Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos semana a semana. Teníamos una pregunta aquí desde el comienzo: ¿cómo saber si estamos agradando a Dios? También hemos visto de que Dios sí se goza, sí se agrada, sí tiene deleite con su pueblo. Pero nuevamente, alguien podría decir, no estoy convencido, ¿ya? Y de hecho, podemos ver cómo el autor allí, para quienes tienen la guía de estudio el día martes, nos lanza una batería de preguntas que tal vez puede representar a más de alguna persona. Yo puedo recordar muchas instancias en donde, hablando acerca del amor de Dios a alguien, pero ¿cómo así? ¿A mí? O sea, y notemos aquí tal vez la más extensa de estas preguntas. A ver, ¿dónde está? Aquí, la primera en realidad. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos, fugaces manchas de protoplasma en un minúsculo planeta, en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible eso? Nosotros tan transitorios, tan frágiles, solo, como algunos quisieran ver al ser humano, solo un conjunto de materia, solo átomos y nada más. No, Dios nos ha investido de una importancia mucho mayor. Pero aún así, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No nos calza, tal vez nos queda grande para nuestro razonamiento. Sin embargo, la palabra de Dios sí tiene respuestas. Bueno, hay varios versículos que nos hablan que simplemente Dios decidió hacerlo. Lo hemos estado diciendo desde la primera semana, que el amor de Dios brota de su voluntad, de su deseo, pero también de su naturaleza, mantener esa naturaleza mente trinitaria. Dios decide expandir de alguna manera ese círculo de amor que existía entre los miembros de la divinidad, y ahora se nos otorga a nosotros, y Dios nos creó con ese propósito de entrar en relación con Él y poder ser felices con Él. Entonces, hay varios textos que nos hablan acerca del deleite de Dios por nosotros. Dice, por ejemplo, Isaías 43:4, dice: porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Una disposición de parte de Dios a poder amarnos y poder también hacernos felices, deleitarse con nosotros en estas cosas. Está también el Salmo 149, creo que lo tengo por acá, versículo 4, que dice así: porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Interesante, ¿no? Hay un contentamiento de parte de Dios con su pueblo. Y creo que tú yo tenía también aquí Proverbios. Proverbios 15, que en realidad muestra las dos caras, pero es interesante. Es bueno tener las dos caras para ver una referencia. Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Así que tenemos acá un texto que, como decíamos, nos muestra dos posibles caminos. Siempre creo que es más conveniente reflejar a un Dios que se duele, que se entristece. De pronto, la frase que sale más rápidamente: Dios se enoja si tú haces esto. Y claro, tenemos conceptos de la ira de Dios, como ya veíamos en el bloque anterior. Pero aquí, por ejemplo, abominación puede ser justamente algo que está fuera del marco del pacto, ¿verdad? Es algo que resulta ofensivo debido a que hay un pacto en donde Dios ha ofrecido, en donde Dios ha sido generoso. Y bueno, abominación aparece también en contextos en donde hay una porfía hacia la idolatría, hacia ídolos mudos que nada pueden hacer, que no se comunican por sobre al Dios viviente que ha creado y sustentado. Entonces, abominación se entiende en esas líneas. Ahora, lo interesante sí es que es el camino del malvado. No es necesariamente que el malvado ya de por sí es abominable delante del Señor, al menos si me concentro en cómo lo expresan estos pasajes, ¿no es cierto? Nuevamente, es el sacrificio del impío el que es abominación, y es el camino en el cual va el impío que es abominación. Hay una frase que se popularizó mucho, creo que el pastor Bullón puede haber sido el que más la popularizó,
y brota de pasajes como estos, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Tal vez vemos algunos matices de esto aquí. El caminar y el sacrificio que muchas de estas personas buscan, eso es lo abominable, mientras de que Dios sigue mirando con expectativa. ¿No es cierto? Ya hemos leído otros pasajes en donde Dios dice, yo no quiero la destrucción del impío, donde Dios busca, ¿no es cierto?, que el impío se vuelva a Él. Así que hay una expectativa del todo positiva de parte de Dios, aunque Él reconoce, van en un camino que guía hacia dónde. Están sacrificando y dándole valor a cosas que dirigen hacia dónde, hacia una perdición, hacia una destrucción. Pero Dios sigue en esa expectativa. No se ha dado por vencido respecto a esta gente. Claro, ese amor por el pecador que tú mencionabas es justamente para que se aparte su camino. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Porque a veces utilizamos esta frase para indicar que no importa, sigue siendo pecador, Dios te va a seguir amando de esa condición. Pero no es eso el sentido de la frase. Claro. El sentido es que Dios va a hacer todo lo posible para que el pecador pueda apartarse de su camino. Por eso en el texto de Proverbios que tú mencionas muestra claramente que Dios tiene distintas actitudes, distintas acciones hacia las personas que lo obedecen y las personas que no. No porque Dios sea caprichoso, ¿no? Que tú sí, tú no, ¿no es cierto? Sino que Dios en su eterno amor y misericordia nos creó para buenas obras, dice Efesios, ¿no? Y eso significa que Él sabe que hay ciertas conductas que son para nuestro bien y hay ciertas conductas que nos van a destruir. Y como tú bien has dicho, el pecado, cuando nosotros no nos queremos soltar de nuestro pecado, Dios sufre, Dios siente dolor en su corazón, pero finalmente cuando llega el momento del juicio, y vamos a tener toda una lección para hablar acerca de eso, de la ira, del juicio de Dios, finalmente Dios va a tener que actuar en cierto momento, ¿no? Y esa ira incluso es una demostración del amor de Dios. Es difícil a veces comprenderlo así, pero cuando uno lo ve en perspectiva de que la ira de Dios es una respuesta debido al amor, ¿no? Debido a que Él quiere defender a su pueblo, Él quiere manifestar el amor a sus hijos, entonces la ira es la respuesta adecuada cuando lo que se está haciendo es corregir algo injusto, algo que se está haciendo, que está afectando a las personas. Entonces, hay todo un contexto en el cual uno puede entender de que Dios, hay acciones que a Dios le agradan y otras que no. No basta con que yo lo hago sinceramente. Uno no puede quedarse con eso. Cuando uno ama a alguien, uno quiere agradarle en el sentido de que quiere hacer las cosas que al otro le gustan, ¿no? Está, por ejemplo, el enamorado, ¿no? Acá en Chile decimos pololo, ¿no? Pero en otras palabras, el enamorado que le da a la enamorada o el novio a la novia, le da una camisa, algo, ¿no es cierto? Y le dice, uy, te queda bonita, ¿no? Ya, entonces ponte la mañana para ir a tal parte, ¿no? Entonces, cuando uno quiere agradar a la otra persona, ¿qué va a hacer? Se los va a poner, ¿no? Puede ser que a la persona no le gustó tanto, ¿no? Pero por amor a la otra persona lo va a hacer, porque quiere agradarle, porque quiere hacerlo feliz. Y de la misma manera, cuando nosotros entendemos la gracia y el amor de Dios, nosotros queremos agradarle a Él, no complacernos a nosotros mismos, porque la Biblia dice que el querer complacernos a nosotros mismos nos va a llevar por caminos equivocados, porque nuestro corazón, nuestras tendencias son malas, son pecaminosas. Por lo tanto, para poder salir de esa condición de pecado, de perdición, de extravío que estamos, Dios espera que nosotros también podamos comprender su voluntad para nuestras vidas y ponerla en práctica, y Él se goza en eso. ¿Por qué no hacer feliz? ¿Por qué no sacarle una sonrisa a Dios y decir, Señor, hoy día en vez de hacer esto que yo sé que no te agrada, voy a hacer esto otro que yo sé que te agrada, ¿no? Y podemos sentir esa sonrisa de Dios. No lo hacemos en el sentido de agradar a Dios como para ganarnos su favor o impresionarlo, es correcto, sino lo hacemos porque lo amamos también. Es una respuesta de amor. La obediencia es una respuesta de amor también que Dios valora y se agrada mucho. La salvación no es por la obediencia,
pero sino es por nuestra fe. Pero esa fe va acompañada con un amor a Dios que quiere agradarlo a Él, que quiere hacer su voluntad a fin de que Dios se pueda gozar con nosotros en esa relación pactual que hemos estado hablando. Santiago, capítulo 4, nos dice que a veces en la oración podemos pedir mal. Por lo tanto, significa de que por mucho de que le abro mi corazón y soy sincero, también hay tal vez maneras de orar o una lógica con la cual yo me aproximo a la oración, en donde hay una curva de aprendizaje, en donde voy tal vez entendiendo cómo es el carácter de Dios, las cosas que Él desea para mí, que le causan deleite respecto a los planes que Él tiene para mí, en donde ya para ciertas cosas entiendo, en realidad ya no voy a seguir insistiendo, dando y dándole a este tema en mi oración, porque estoy entendiendo de que en realidad Dios parece que se goza más en bendecir en esto otro. Y aquí también el concepto de la justicia. Justicia es una expresión que en el Antiguo Testamento está íntimamente ligado con la persona de Dios. Él es justo, Él es el que juzga justamente, solamente Él. Por lo tanto, la justicia no es solo, comillas, portarme bien, es portarme bien, si es que lo voy a entender así, de acuerdo a los criterios de Dios. Entonces es interesante que tanto la oración como la justicia tienen como marco de referencia a Dios. Uno puede tal vez pensar que está haciendo algo que le agrada a Dios, pero que sigue, digamos, un patrón y un modelo que nos tiene a nosotros como el centro. Y eso puede ocurrir con la música que escuchamos, con la forma en que adoramos, con la manera en que supuestamente le estamos dedicando nuestro tiempo a Dios, etc. Y nuevamente ahí, por muy sinceros que seamos, la sinceridad no es una excusa para el autoengaño. La sinceridad no es una excusa para mantenernos constantemente en el error. La sinceridad debe significar que también estamos ampliamente dispuestos a seguir aprendiendo y descubrir cuál es la justicia como Dios la entiende y cómo hablo con Dios de una manera que ese diálogo sea constructivo para mí, que realmente esté en armonía con el carácter y las acciones que Dios desea desarrollar en mi vida. Por lo tanto, el marco de referencia siempre tendrá que ser Él. El otro día escuché algo, ¿no es cierto?, que me generó, creo que lo entiendo en el marco en que se dijo, pero tal vez hay un matiz ahí, ¿no? Que independiente si le gusta o no a alguien la música que yo escucho, mientras me conecte a mí con Dios, con eso es suficiente. Pero ¿me está realmente conectando con Dios solo porque a mí me resulta válido? La justicia es la de Él y mi oración es hacia Él, no es conmigo mismo. Esa es la oración del fariseo que oraba consigo mismo, ¿no? Entonces, este pasaje todavía nos deja mucho que explorar, muchos elementos, ¿no es cierto? Pero siempre con esa orientación que debiera ser nuestra motivación. Un Dios que desea más que todo en el mundo gozarse conmigo, gozarse con nosotros. No es un Dios que está ahí cara rígida, estricto, solo. Él está expectante que pasemos más tiempo con Él y que aprendamos de Él. Ahora, quizás es bueno clarificar en ese mismo contexto de lo que tú estás diciendo, que no es que Dios nos va a estar contento hasta que, de manera caprichosa, hasta que hagamos lo que Él nos diga, ¿no? Y que ahí recién se va a alegrar en un sentido caprichoso, en un sentido de que Él... No, es que Dios se alegra cuando nosotros aprendemos a confiar en Él y hacer lo que Él dice, ¿no? De que Dios nos acepta tal como somos es cierto. Dios no, se acerca a nosotros, Él toma la iniciativa. Pero su gracia está dispuesta para transformarnos. Y a veces ahí es donde no entendemos que ya, el Señor me acepta como es, pero la pregunta que tengo que hacer ahora es, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y creo que ambos tenemos hijos. Cuando uno le enseña a un hijo a aprender a ser cada vez más independiente y le hemos enseñado, ¿no? Mira, hijito, esto se hace así, se hace así. Y finalmente lo logra hacer solo. Y él está feliz y yo estoy feliz. Ahí justamente no hay capricho. No es que él lo aprendió a hacer como yo quiero, no, es que él también quería hacerlo. Y finalmente lo logra. Y uno se alegra y él se alegra. Creo que tal vez eso pálidamente puede reflejar
el por qué Dios está tan interesado que nosotros sí podamos obedecer, sí podamos descubrir su justicia, porque finalmente eso se va a alinear con nuestros propios deseos. A veces no lo sabemos formular, por eso andamos buscando en otros lados, pero cuando Dios nos enseña, descubrimos con gran alegría, esto es lo que yo andaba buscando toda mi vida, y a veces simplemente no lo sabíamos. Se nos fue el tiempo nuevamente de este bloque. Ha sido bonito ver cómo este texto nos ha entregado tanto. Ya vamos a estar junto a ustedes, queridos amigos, después de esta breve pausa. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Gracias por permanecer junto a nosotros. Estamos felices de que tengamos el privilegio también de ser desafiados a estudiar la palabra de Dios semana a semana. Está ahí la invitación para la escuela de Nuevo Tiempo, la escuela bíblica que ofrece materiales que usted puede recibir en su hogar gracias a los ángeles de esperanza. Así que también nos sumamos a esa invitación. No deje de llamar, de ponerse en contacto con el canal en donde quiera que esté. Estará alguien atento para hacerle llegar y guiarlo también en tal vez cuál es el material más apropiado para la búsqueda que usted y su familia tienen. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le trae gozo a Dios? Y cómo este gozo justamente Dios lo experimenta, claro, a través de estas nociones un poco antropomórficas que la Biblia nos transmite, pero es porque Él busca nuestro bien y se alegra cuando vamos eligiendo un camino que nos hace crecer y que nos acerca más a Él. Pero nuevamente hay tantos textos en donde se percibe que Dios justamente valora lo que nosotros podemos aportar, lo que nosotros podemos contribuir dentro de lo que Él finalmente está guiando, en donde Él fija el marco de referencia, pero Él no por eso deja de valorar lo que nosotros aportamos. Hay un pasaje justamente allí respecto a lo que el apóstol Pedro señala. Pedro sabemos que tuvo una experiencia de altos y bajos también con el Señor. El Señor finalmente lo restaura, le encarga que él apaciente sus ovejas. Y finalmente Pedro usa esta analogía muy interesante que vemos ahí en la primera de sus cartas, en donde descubrimos de que él ve a la iglesia como un edificio. Es curioso, muchas veces enfatizamos la iglesia no es el edificio, son las personas. Correcto, 100%. Pero como una analogía, Pedro está justamente yendo por esta línea en donde él nos anima a ver que cada uno de nosotros puede ser una piedra viva dentro de esta edificación que Dios está sacando adelante, siendo la piedra angular Jesús mismo. Ahí se está valorando una vez más el rol que cada uno juega, una pieza fundamental dentro de este edificio. Y bueno, y en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? De esta relación en que de alguna manera Dios obtiene gozo de parte de nosotros, Dios también, digamos, se goza y se alegra con ciertas respuestas nuestras, ¿no es cierto? Y allí aparece en Romanos, ¿no es cierto?, que menciona también la lección, esto de que Dios manifiesta su amor por nosotros, ¿no es cierto? Aún siendo pecadores, Él manifiesta su amor y muere por nosotros. Y a través de esa relación que Él quiere establecer con nosotros, comenzamos a vivir una vida en comunión con Él, comenzamos a andar conforme al Espíritu, ¿no es cierto? Lo menciona allí. Y luego, ¿no es cierto?, está esta declaración de Pedro, en la cual nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, y termina en el versículo 6 diciendo, ¿cierto?, al que creyere en Él no será avergonzado, ¿no? Hay una respuesta que se presenta, digamos, como requisito para poder gozar ese amor que Dios ofrece. Dios ofrece un amor
Dios quiere que andemos conforme a la gracia, conforme al Espíritu, no conforme a nuestras propias obras. Algo habíamos hablado en el bloque anterior. Y luego se presenta este texto de Hebreos 11:6, que creo que es muy clave para lo que estamos hablando, ¿no? Y que muestra nuevamente cuál es eso qué es eso que nos hace agradar a Dios, que nos hace alegrarlo, ¿no? Que hablábamos la semana pasada de esto que es la condición, por así decirlo, para entrar en una relación con Él. Y que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aquí lo que Dios está estableciendo es que Él, para poder gozarse con nosotros, Él espera una respuesta nuestra. Me gustó lo que tú mencionaste de cuando uno le enseña al hijo, ¿no? ¿Cuánto se alegra cuando el hijo comienza a dar sus primeros pasos? Cuando comienza a hablar, cuando comienza a, no sé, aprende a leer, cuando termina después su secundaria, ¿no? Su enseñanza media, su carrera, ¿no? Uno se goza con las cosas que los hijos logran. Y Dios tiene un plan para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él espera que nosotros confiemos en Él. Entonces, la manera en que Dios pueda gozarse, alegrarse con nosotros, es que nosotros confiemos en sus planes que tiene para nosotros. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que confiar en Él, en que sus planes, sus propósitos son mejores para nosotros, que lo que Él nos ha dicho en su palabra, en sus mandamientos, son las cosas que nos van a hacer bien y no seguir nuestras propias inclinaciones. Yo creo que eso, la Biblia es muy categórica. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hablábamos nosotros también este peligro que hay de querer seguir nuestras propias inclinaciones. Es que es tan común hoy en día, ¿no? Sigue tu corazón, sigue lo que tu corazón te dicta, lo que tus emociones te dictan. Y a veces a eso se le llama fe. Que fe en el fondo es seguir mi instinto, mi corazón, lo que se me ocurre. Eso es antibíblico total. No lo es, claro. Porque la Biblia nos dice que nuestros instintos, nuestras inclinaciones son malas, son pecaminosas. No podemos seguirlo. Entonces tenemos que pedir que Dios nos revele, y lo ha hecho a través de la palabra, a través de la ley, a través de lo que es. El Señor ha revelado lo que es bueno y lo que es bueno delante de Él, ¿no es cierto? Y lo que Él espera de nosotros. Lo que espera de nosotros, para parafrasear Miqueas, ¿no? Sí. Bueno, el versículo 6 que tú recién aludías no termina ahí, y la verdad es que es como... No diría que los primeros versículos del capítulo 11 son propiamente tal una definición de la fe, porque son muy prácticos, ya van ilustrando. El capítulo 4 ya introduce a Abel como un claro ejemplo, pero nuevamente el versículo 6 se establece nuevamente un principio. Pero ya a contar del versículo 7 en adelante no paran los personajes, ¿no es cierto? Que uno tras otro van ilustrando qué significa esto de la fe. Y nosotros vamos viendo que una y otra vez fueron personas capaces de reconocer la voluntad de Dios y seguirla. O sea, la fe no lo puedo convertir en, y lo hemos dicho en otros capítulos, incluso en otras temporadas, me parece, que la fe equivale a mi determinación, o que la fe equivale a que yo tengo resiliencia y me puedo superar mis cosas, mis desafíos, o que la fe es finalmente que tengo un pensamiento tan optimista que, puede ser válido, pueden ser expresiones tal vez válidas en ciertos contextos, pero la fe debe tener un ancla y una fuente que no tiene nada que ver conmigo. Mi fe, digamos, se vuelca a lo que Dios me está presentando y yo respondo en obediencia. Y al obedecer, entonces, se notará esa perseverancia, que es un valor que a veces se destaca como igual a la fe, ¿no? La fe primero debe responder en obediencia, y esa obediencia al ser probada se verá esa perseverancia. O porque por obedecer se ve que el escenario pareciera que no va a resultar, ahí tal vez se expresa ese optimismo que a veces hemos equiparado a la fe. Y así. Pero parece que la pieza necesaria tiene que necesariamente ser, valga la redundancia, ¿no? Que hemos entendido lo que Dios desea de nosotros y hemos respondido en obediencia. Y bueno, eso es lo que Pedro también está rescatando acá, ya en este pasaje al cual ya aludíamos. Él
justamente habla de estos sacrificios espirituales, que no es ofrecer un animal sobre el altar, es el hecho de que nosotros reconozcamos que más que los sacrificios es la obediencia y más que esos muchos sacrificios es la misericordia, algo que Jesús también destacó. Por lo tanto, fe, tengamos cuidado siempre de no convertirlo en una obra humana, por decir así, que hemos acuñado tantos sinónimos que los hemos metido allí y se nos olvida de que una de las primeras lecciones que también tenemos que enseñar a nuestros hijos, que es la obediencia, está íntimamente ligado con el concepto de fe. Es cosa de ver ahí Noé siendo advertido acerca de estas cosas que aún no se veían con temor reverente. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese temor reverente como siendo comparable a la obediencia, a reconocer la soberanía de Dios y nosotros estar dispuestos a seguirla confiando en Él? Ahora, igual no hay que perder de vista, y la lección lo destaca también, que la fe no es algo también que podamos producir nosotros, ¿no? La fe es algo que también debemos pedir a Dios. La fe es algo que requiere trabajo con Dios, ¿no es cierto? Debemos conocerlo a Él. La fe es no en nosotros, no en nuestras capacidades, sino en lo que Cristo hizo por mí, ¿no? El Señor abrió un camino. En realidad en nosotros no hay nada que podamos hacer que pueda agradar a Dios, pero el Señor a través de Cristo abrió una posibilidad, un camino de que a través de la fe podamos cumplir o podamos llegar a Jesucristo, que podamos llegar al Padre, ¿no? A través de Jesucristo, para poder finalmente tener esa relación que Él quiere que tengamos. Pero para eso tenemos que pedir que Él nos ayude a desarrollar esa fe. Y la lección nos presenta el ejemplo de este padre que lleva a su hijo enfermo, endemoniado, para que sea sanado por los discípulos. Los discípulos no lo pueden sanar. Y finalmente llega Jesucristo y le hace una pregunta al hombre, ¿no? Que es interesante. Y primero le dice, ¿no? En el versículo, Marcos estamos, ¿no? Marcos 9, capítulo 9, sí. En el versículo 23, primero Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Una declaración bien fuerte. Entonces es como que, yo creo que Jesucristo, que conoce los corazones, conocía los corazones de las personas, sabía que el hombre estaba allí, pero a lo mejor no creía del todo, ¿no? Tenía cierta incredulidad. De hecho, se percibe en el 22, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Claro. Ya venía con las malas referencias de que los discípulos no habían podido hacer algo, y ahora le dice a Jesús, bueno, y si tú puedes hacer algo... es como a las perdidas, ya, ¿no es cierto? Ya veamos si se puede hacer algo, ¿no? Entonces Jesús percibe eso y le dice, bueno, aquí va a depender de tu fe, de que tú aprendas a confiar. Y hay un diálogo bien interesante. Ahí Jesús no le dijo, mira, no cumple los requisitos, ¿sabes qué? Te falta la fe. Te falta, y así que no hay nada. Sino que Jesucristo le muestra, bueno, tú tienes que creer, ¿no? Aprende a creer. Y ahí viene la respuesta del hombre. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo que hay un corazón honesto, ¿no? Ayúdame a creer. Creo que Pedro también en algún momento algo mencionó similar respecto a que queremos creer, pero no siempre tenemos esa disposición de confiar en Dios. Ahora, en la Biblia, la fe y el creer en Él no es una cuestión así de grados, ¿no? Necesariamente. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a creer. Seguro que Jesús dijo que con una fe del tamaño de una grano de mostaza era suficiente. O sea, la fe es tan poderosa que con que tengas fe, ¿no? El Señor va a obrar en ti, pero tiene que ser una fe auténtica, genuina, como la que estamos bien dirigida. Y de hecho el foco aquí está puesto en Jesús. Hay una traducción, la que tengo yo acá, la Nueva Biblia de las Américas, recoge algunas variantes en el texto griego y traduce así: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le responde Jesús. Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, yo, no me preguntes a mí cómo si es que puedes.
todas las cosas son posibles para el que cree. Él es el que cree, él como hijo de Dios cree en la tarea encomendada por su Padre, en que él ha venido a hacer lo que su Padre le ha dicho. Él ya, ¿no es cierto?, ha podido vencer a Satanás en otras ocasiones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Jesús desafía al Padre. En ambas lecturas, ¿no es cierto?, ya sea que vayamos con una variante dentro del texto griego u otra, el desafío igualmente queda para el Padre, ya sea por el contraste con Jesús, que es el que sí cree y es el que sí puede, o la otra en donde se refleja, bueno, si todo es posible para el que cree, y ahí el Padre se ve desenmascarado, ¿no es cierto?, en su falta de fe. Cualquiera sea el caso, pareciera que la excusa de decir, bueno, es que le faltó fe, por eso no pasó. Queda ahí, sí, veamos, porque aquí este hombre reconoció que le faltaba fe, pero estaba bien orientada, y aún así, bien orientada porque le pidió ayuda al Señor, ¿no es cierto? El milagro igualmente ocurrió. Así que lo que tú decías, ¿no?, grados de fe o cuánta fe, no sé si esa será siempre la respuesta. A veces quienes oran por alguien no se da lo que se pidió. Es que a ellos les faltó fe. Bueno, a este padre también le faltaba, pero estaba bien orientado, la respuesta vino igual. Creo que es un poco más complejo los matices que están en juego, y nuestra mirada tiene que volcarse a Dios. Hemos visto esta semana, queridos amigos, cómo el amor de Dios se goza en nosotros. No es un amor impasible, como a veces se ha descrito, sino que es un amor que realmente expresa su emoción, expresa gozo, expresa su pasión por nosotros. Y Dios nos dice que hay cosas que le agradan a Él de nosotros. Y especialmente Él se agrada cuando nosotros queremos hacer su voluntad. Y la Biblia está llena de indicaciones de cómo Dios quiere que nosotros podamos reflejarlo, podamos conducirnos acá en este mundo, no porque Él quiera forzarnos a actuar de una u otra manera, sino que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Igual que un padre que aconseja a su hijo, igual que alguien que está orientando a alguien que no tiene experiencia para que pueda encontrar el camino en el cual pueda estar tranquilo, seguro y ser más feliz. Dios también quiere guiar nuestra vida, quiere mostrarnos el camino para poder encontrar no solamente que nosotros nos gocemos en aquellas cosas, sino que podamos tener una relación en la cual Él también esté contento, feliz, porque estamos dispuestos a confiar en Él. Él quiere ayudarnos a desarrollar la fe, Él quiere ayudarnos a crecer en su relación con Él. ¿Quieres tú también confiar en Jesucristo? ¿Quieres tú también desarrollar una relación de fe en Él, de manera que Él se goce, se alegre en lo que tú has decidido por Él? Yo te invito a que podamos orar para entregarle nuestro corazón a Dios y que podamos también ser partícipes de ese gozo divino. Oremos. Amante y cariñoso Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias una vez más porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras rebeliones, Señor, tú tienes un plan para nosotros. Tú quieres, a través de tu amor por nosotros, a través de Jesucristo, lo que hizo en la cruz, quieres mostrarnos, Señor, un camino de salvación, un camino en el cual tenemos que aprender a confiar en ti. Y cuando lo tomemos, Señor, tú te alegrarás, te gozarás, tú, Señor, saldrás a nuestro encuentro, nos abrazas y de alguna manera celebras con nosotros cuando logramos salir de nuestra condición de pecado para poder estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a confiar lo suficientemente en ti, a poder desarrollar esa fe en la cual podamos aferrarnos a ti y podamos, Señor, tener la certeza y seguridad de tu compañía siempre. Señor, quédate con cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a desarrollar nuestra fe. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.